Vale, decía que descubriendo a Cristo a través del tabernáculo de Moisés, tercera sesión, y que había dicho que él había titulado este capítulo Preparándonos para la presencia. Sería absurdo salir del sitio donde nos encontramos seguros. Entramos con mucha necesidad. El peligro de la muerte nos acechaba. Nada podíamos hacer por nuestra propia fuerza para salvarnos, aunque nuestra necedad nos cegaba y lo intentábamos una y otra vez, pero siempre fracasábamos. Digo que sería absurdo, pero no imposible. ¿Quién rechazaría lo que por gracia se nos ha entregado para vida eterna? Pues aquellos que escuchando la voz de la serpiente caigan en la trampa de sus mentiras. Los que sin entender han creído haber recibido lo que pensaba les correspondía. La vida no solo llega a través del arrepentimiento. La vida solo llega a través del arrepentimiento. No de lo que haces, sino de lo que eres. Una vez que te das cuenta y decides entrar por la puerta, ya no eres tú, es Cristo quien vive en ti. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que realmente ha renacido no sale de Cristo, porque su naturaleza es Cristo. No le cuesta servir, porque quien sirve es Cristo. Ha pasado de muerte a vida, de pertenecer al pecado a pertenecer a Jesús. Ahora es linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que le llamó a las tinieblas a su luz admirable. En el atrio había dos posiciones: los que entraban a ofrecer la ofrenda para justificar sus pecados y los sacerdotes que servían al pueblo como guías o intermediarios de Dios. En la actualidad hay dos posiciones también: los que están fuera de Cristo, viviendo en sus pensamientos, dirigiéndose al abismo, condenados por su condición de pecadores y aptos para que la gracia de Dios les alcance. Y los que han entendido que su vida es Cristo, dispuestos a dejarse usar por Dios para declarar las buenas nuevas del Evangelio, hasta que se reúnan en la ciudad celestial junto con su Rey y Señor. En la época del tabernáculo de Moisés, la fuente de bronce era para uso exclusivo de los sacerdotes. Estaba situada entre el altar de bronce y la tienda del tabernáculo, lugar donde solo entraban los sacerdotes. Construida de dos piezas, toda de bronce, la fuente y la base. El hecho de su construcción, que no tuviera otro material sino el bronce sólido, pone un fuerte énfasis en la naturaleza de su ministerio. El bronce simboliza la fuerza, resistencia y juicio contra el pecado. No hace referencia a la palabra de sus medidas. Claramente no se trata de un error. Si Dios no lo indicó, sus motivos lo tendría. Siendo un elemento que muestra la gracia de Dios al purificar al creyente, esta es tan grande que no se puede medir. ¿De dónde se sacó el material para su construcción? También trae mucha revelación. En Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Llama la atención cómo los espejos, que fueron un instrumento de vanidad y orgullo, el Señor fue tan hábil para transformarlos en un instrumento de limpieza. Antes de analizar en profundidad todos estos datos, observemos las instrucciones que recibió Moisés en el monte. En Éxodo 30, 18 al 21 dice: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce. Para lavar, la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ellas agua, y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran.
y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendencias por sus generaciones. La instrucción era lavarse las manos y los pies con el agua que contenía la fuente, antes de entrar en el tabernáculo de reunión, para que no muriesen. Dios destacó el tema de la pureza e impureza como algo muy importante para los israelitas. El tabernáculo estaba en el centro de la vida de Israel. La presencia de Dios en medio del campamento era determinante para la vida del pueblo. Una importante función en la ley mesiánica era instruir al pueblo sobre cómo vivir en la presencia de un Dios santo. Lo santo y lo puro y lo impuro no puede coexistir. Es por esto por lo que Dios proveyó un medio para purificar lo que se había vuelto impuro. Los sacerdotes ensuciaban sus manos con la sangre de los sacrificios, así como nosotros nos ensuciamos con los errores y transgresiones diarias, producidas en muchas ocasiones por el caminar y hacer las cosas con nuestras fuerzas. Es visible la diferencia del tiempo que pasamos en el trabajo o ministerio diario al que pasamos en la presencia de Dios. Dios quiere que seamos conscientes de nuestra naturaleza a la hora de postrarnos ante su presencia. El atrio estaba montado sobre la arena del desierto, por lo que los pies de los sacerdotes se cubrían de polvo. Este era el que debían limpiar para entrar en la tienda del tabernáculo. Jesús indicó a sus discípulos sacudir el polvo de sus pies de la ciudad o de la casa que no le recibieran. No se puede entrar a la presencia de Dios con lo impuro. Hay que estar limpios. Lo que limpia es el agua, claramente refiriéndose a la palabra. ¿Cómo podemos conocer nuestra naturaleza? Nuestros errores o iniquidades, si no es exponiéndonos a la palabra. La palabra hace la doble función. Primeramente, nos refleja. Es el espejo que muestra nuestro corazón. En Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es un espejo. Nos da una imagen clara y verdadera de lo que somos, cómo Dios nos ve, pero también da una imagen clara y verdadera de lo que somos a través de Cristo. El sacerdote, cuando se acercaba a la fuente a lavar sus manos y pies, se veía reflejado en el agua. Esto le mostraba su naturaleza humana. No entraría en el tabernáculo por su justicia, sino por la gracia y justicia de Dios. La segunda función del agua, la palabra, es purificadora. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La cuestión no es que nosotros nos lavemos, es la palabra la que hace el trabajo de purificación. Somos purificados a través de ella. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, cuando estaba cenando Jesús con sus discípulos, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro se opuso, diciéndole que no le lavaría los pies jamás. Jesús le respondió que si no le lavaba los pies, no tendría parte con él. Entonces Pedro respondió que no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En la respuesta de Jesús vemos algo muy interesante que tiene que ver con todo lo que estamos tratando. Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros
limpios estáis. Después añadió, en San Juan 13:15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que lava sus manos y sus pies en la fuente de bronce, no lo hace para salvación. Ya es nacido de nuevo. Claro que comete transgresiones. ¿Quién es capaz de no cometer ningún error? No se está acercando para limpiar el pecado. Se acerca para reconocer su naturaleza y ser purificado por la palabra, para entrar a la presencia de Dios limpio, sin mancha, puro, perfecto. No por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo. No con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, dijo Jesús. Y nos está diciendo que en la iglesia, en la comunión de los santos, es donde se produce este lavamiento. Qué importante es reunirnos como algunos tienen por costumbre. Los amigos lo hacen, las familias lo hacen, la iglesia es la familia del Señor. Hay personas que dicen que la fuente de bronce representa el bautismo del agua. En la época del tabernáculo del desierto, el agua de la fuente sirvió para lavar completamente a los sacerdotes para su purificación al principio de su ministerio. Esto solo ocurrió una vez. Después, solo tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar en la tienda del tabernáculo. Lo evidente es que la fuente representa a Cristo, quien es el Verbo que se hizo carne y pagó con su muerte en la cruz. Él, la palabra, la que nos guía, nos limpia y nos purifica para que nuestra relación sea pura y perfecta. El trabajo en el atrio es constante. Gracias a la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, las puertas están día y noche abiertas para todo aquel que quiere transformarse y nacer del agua y del Espíritu. No hay descanso para aquellos que con la fuerza de Cristo militan en sus filas. Las manos se ensucian de sangre, los pies se llenan de polvo. A unos pasos de distancia se encuentra la presencia de Dios, el lugar del reposo, de la adoración. Antes de entrar, una fuente nos permite recordar quién somos y cómo entramos a ese lugar, reflejándonos en su agua convertida en espejo, potenciada por el bronce, metal con la que se construyó. No entro a la presencia de Dios por lo que soy. ¿Cómo un ser como yo puede entrar a un lugar santo? Al lavar con el agua las manos y los pies, siento un poder purificador. Es por él por lo que puedo entrar. La gracia me inunda y me hace sentir tremendamente agradecido. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor inmerecido! Una cortina nos separa, aunque ya estoy como si estuviera dentro. Acompáñame en la siguiente sesión, que veremos el tabernáculo de reunión. Espera que dejo de grabar un segundito. Tengo un lío aquí tremendo. Espera. Vale, ya podéis hablar. Voy a dejar, espera que creo que sigue grabando. Dejar de compartir. Ok. Y aquí. Sí.